Bueno, creo que ahí ya se ve para ustedes. Ay, ahí se ve mejor. Bueno, listo. Empezamos entonces. Aminoácidos. Vamos con la primera parte que es súper importante, esta. Aquí lo único que yo quiero que ustedes recuerden, que yo sé que ya saben, pero quizás las cosas más simples a uno a veces les complica. Así que solamente para llamar un poquito la atención a ustedes. ¿Qué son los polímeros? Son cadenas de algo, ¿sí? Polímeros, podemos tener cadenas de aminoácidos, podemos tener cadenas de carbohidratos, podemos tener cadenas de nucleótidos, ¿sí? Todos estos son polímeros, ¿sí? Que viene de muchas partes de algo. Y las proteínas son polímeros y la unidad estructural de las proteínas son los aminoácidos. Entonces, estas palabras polímeros es algo que ustedes van a escuchar mucho siempre. Así que tengan en cuenta que es cadena de algo, ¿sí? Entonces, en este caso, proteínas, cadenas de aminoácidos. Y las proteínas son tan abundantes en nuestro organismo, en nuestras células, por lo tanto, no podemos dejar de estudiarlas. Están en las membranas de las células, están en las organelas, están distribuidas en el citosol, entonces son muy abundantes. Esta parte lo que yo quiero que ustedes no olviden es qué son los polímeros y cuáles son los componentes o las unidades estructurales de las proteínas, que son los aminoácidos. Pasamos. De esta parte, ustedes ya saben, vamos a marcar, que de las 500 clases de aminoácidos que existen, más incluso, 20 nada más constituyen nuestras proteínas. ¿Sí? Entonces, 20 son las unidades o tipos de unidades estructurales que nosotros tenemos, 20 tipos de aminoácidos. De esos 20, 10 nosotros somos capaces de sintetizar y otros 10 no. Cuando hablamos de capacidad de sintetizar, no es que nosotros tomamos un hidrógeno, un carbono, un oxígeno y hacemos, no. Nosotros tenemos que consumir de afuera, ¿sí? Consumimos alimentos de origen vegetal y de origen animal y de ahí vamos sacando estos aminoácidos. Una vez que nosotros consumimos aminoácidos que son no esenciales para nosotros, es decir, tomamos uno, lo podemos metabolizar y transformar en otro aminoácido que sí necesitamos. ¿Sí? A eso se llama entonces la capacidad de sintetizar. Nosotros podemos transformar. Ahí están los otros que son esenciales, que necesitamos consumir, que nosotros no podemos transformarlos, ¿sí? Nosotros podemos consumir y así como lo consumimos, así lo utilizamos, ¿sí? Entonces, por eso esa diferencia es importante. Los que son esenciales, necesitamos consumir de afuera, y los no esenciales, que podemos transformarlos para utilizar los que nosotros necesitamos. Y todos los aminoácidos son moléculas orgánicas, por lo tanto forman moléculas orgánicas, ¿sí? Entonces, los aminoácidos que forman las proteínas todos son orgánicos y porque tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno en sus estructuras. Bueno, pasamos. Esta parte súper importante. Bioquímica 1 es bioquímica descriptiva, ¿sí? Entonces todo lo que sea estructura es importante, estructura y clasificación. Bueno, vamos con estructura. Este es carbono alfa, recuerdan ustedes, nuestro carbono central o nuestro también llamado carbono quiral, ¿sí? A este carbono están unidos 4 grupos por 4 enlaces simples, enlaces covalentes, y son el grupo carboxilo, aquí el grupo carboxilo, que en este caso está de esta manera ionizado, es decir, con una carga aquí. Tenemos al grupo amino, es decir, también está ionizado, está ligado a un hidrógeno a más, por lo tanto tiene carga positiva. Está ligado al hidrógeno, a un hidrógeno, es un átomo de hidrógeno, y por último tiene unido el carbono alfa una cadena lateral o un grupo radical o un residuo, ¿sí? Todo lo que sea
R, residuo radical, también se lo conoce como cadena lateral. Entonces, 4 enlaces tiene con 4 grupos diferentes, ¿sí? Tenemos uno es grupo carboxilo, grupo amino, el otro es un hidrógeno y el otro es un residuo. ¿Cuál es la diferencia entre los aminoácidos? El grupo R. En todos los aminoácidos, lo único que cambia de esta estructura es el grupo R o residuo o radical o cadena lateral. Entonces, con eso entendido, pasamos al siguiente. Clasificación. Obviamente importante, ¿sí? Cuando nosotros vimos clasificación, vimos 2 clasificaciones. Por las cadenas, ¿sí? Por las propiedades que tiene la cadena lateral o la R, ¿sí? Y por su obtención. Entonces, de acuerdo a la cadena, nosotros vimos que los aminoácidos pueden ser neutros, polares o apolares, ¿sí? Esta es la clasificación. Y cuando hablamos de acuerdo a su obtención, de dónde sacamos este aminoácido, podemos decir que tenemos que pueden ser esenciales o no esenciales, ¿sí? Si necesitamos consumirlo o no de los alimentos. Esta clasificación de ubicación del grupo amino nosotros no dimos y yo no voy a preguntar, entonces podemos sacar. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Propiedades de la cadena, neutros, polares, apolares, y de acuerdo a su obtención, que sería esencial o no esencial, ¿sí? Entonces, esto sí es lo que yo puedo preguntar. Cuando hablamos de los aminoácidos en sí, incluso yo les había dicho a ustedes que yo no voy a preguntar de estructuras, ¿sí? No hace falta saber de memoria las estructuras, pero ¿qué es lo que yo puedo preguntar? Si una glicina es un aminoácido. Por ejemplo, las cadenas de carbohidratos, llamada glucógeno, es cadena de glicina, ¿verdadero o falso? Una glicina no es un carbohidrato, ¿sí? Una glicina, ¿qué es? Es un aminoácido. Entonces, que ustedes puedan identificar a la alanina como un aminoácido, a la valina, a la leucina, isoleucina, treonina, serina, triptófano y demás como aminoácidos, ¿sí? Si yo pregunto, ¿un ácido aspartico es un ácido graso? ¿Verdadero o falso? Un ácido aspartico no es un lípido. Un ácido aspartico o un aspartato es un aminoácido y forma parte de proteínas. ¿Se comprende? Entonces, yo no necesito, no les voy a preguntar a ustedes si un glutamato es un aminoácido polar. ¿Sí? No les voy a preguntar si un glutamato es un aminoácido esencial. Dentro de la clasificación, yo no les voy a preguntar. Solamente puedo o voy a preguntar en general, ¿sí? Si una tirosina es un aminoácido o no. Si una histidina es un aminoácido o no. ¿Se comprende? Entonces, no voy a complicar demasiado para que ustedes no tengan que confundir porque cuesta mucho saber si es polar, no polar, neutro, esencial, no esencial, ¿sí? Pero si yo digo una metionina es una base nitrogenada que forma parte de un nucleótido, no me pueden decir verdadero. Una metionina no tiene nada que ver con nucleótido, ¿sí? Es un aminoácido. Bueno, entonces a eso voy, ¿sí? ¿Se comprende? Bueno, entonces este cuadro que vemos aquí es lo que yo quiero que ustedes manejen, por lo menos conozcan a los aminoácidos. Bueno, avanzamos. Entonces todo lo anterior, no. Aquí sí. Los aminoácidos pueden tener una carga neta positiva, negativa o cero, ¿sí? ¿Por qué pueden tener o carga positiva o negativa? Porque ustedes ya vieron que tienen estos grupos, ¿sí? Carboxilo, amino, que son ionizables, es decir, que pueden cargarse positiva o negativamente de acuerdo a su capacidad de ligarse o liberar hidrógeno, ¿sí? Entonces, tenemos aquí el grupo carboxilo, de esta manera, ¿sí? COOH, no tiene una carga, ¿sí? No tiene una carga. Pero cuando se disocia ese grupo, se queda, al disociarse, perdió un hidrógeno, se queda con una carga negativa.
Entonces, este grupo actúa ahora mismo como un ácido, ¿sí? ¿Hace qué? Libera protón, ¿sí? Libera hidrógeno. Aquí tenemos al grupo amina. En este sentido, el grupo amino está con una carga positiva. ¿Por qué? Porque él tiene la capacidad de absorber o ligarse a un hidrógeno más en su estructura. Entonces, cuando no está ligado de esta manera, NH2 no tiene carga, pero cuando se liga a un hidrógeno, tiene una carga positiva. Entonces, puede o liberar o unirse a ese hidrógeno para tener una carga, ¿sí? Ambos, dice aquí, son ácidos débiles en el sentido de que ambos pueden liberar hidrógeno. El carboxilo es más fuerte que el grupo amino, protonado. Bueno, aquí, esta parte también es importante. Las moléculas anfóteras. En síntesis, todo este slide es importante, toda esta parte. ¿Sí? ¿Qué son los anfóteros? Justamente aquellas moléculas que tienen la capacidad de actuar como ácidos o bases según la necesidad. Entonces, nosotros ya explicamos, ya vimos en la clase pasada cómo actúan los ácidos y las bases, ¿cierto? Bueno, entonces los aminoácidos tienen la capacidad de actuar como ácidos o bases de acuerdo a la necesidad, es decir, al ambiente en el cual ellos estén diluidos, ¿sí? Bueno, aquí vemos suiterión también. Suiterión es fácil, ¿sí? Es una palabra que quiere decir que una molécula no tiene carga neta, no tiene carga, ¿sí? Es cero, está neutro. Tiene grupos que pueden ser ionizables, claro, pero en ese punto esa molécula no tiene carga, ¿sí? Está en su forma suiterión. Una molécula, un aminoácido, nosotros dijimos que tiene varios grupos ionizables, ¿sí? Cuando un aminoácido, un ratito, un ruidito ahí. Aquí. Cuando un aminoácido es solubilizado o es contenido en un líquido, en un solvente donde el pH es ácido, es decir, existe una cantidad elevada de hidrógeno. Aquí vemos, ¿sí? Alta cantidad de hidrógeno. ¿Qué ocurre con ese aminoácido? Él, de acuerdo al medio en el que está, determina, hay suficiente hidrógeno, el cual me puedo yo ligarme. Entonces, el grupo carboxilo va a unirse a ese hidrógeno y el grupo amino también. El grupo carboxilo, cuando está unido a hidrógeno, no tiene carga, pero el grupo amino sí. Entonces, a ese pH, esta molécula tiene carga positiva, no está de manera suiterión, ¿sí? ¿Se comprende? Entonces, ¿cuándo está en su forma suiterión? Cuando tiene posibilidad de cargarse positiva o negativamente, pero la cantidad de las cargas se neutralizan entre sí. ¿Sí? Entonces no tiene carga al final esa molécula. Entonces está en su forma suiterión. ¿Sí? Un ratito, otra vez otro sonido. Ok, Vanessa, no hay problema. Bueno, lo mismo pasaría entonces si el pH fuera básico, donde existe mínima cantidad de hidrógeno, por lo tanto esa molécula tiende a ¿qué? A entregar, el aminoácido tiende a entregar todos sus protones que pueda tener a modo de compensar la falta de hidrógeno en el medio. El grupo carboxilo va a estar de esta manera, ¿sí? Va a estar cediendo su protón, ¿sí? Así, se queda sin su hidrógeno, y el grupo amino también, él no está ligado a ningún hidrógeno. Entonces, el grupo carboxilo, al liberar el hidrógeno, se queda con una carga negativa. Este aminoácido, que no sabemos cuál es porque no sabemos su R, este aminoácido tiene una carga negativa porque su grupo carboxilo está cargado negativamente. Entonces, no está suiterión. ¿Cómo está suiterión? Cuando existe la misma cantidad de cargas opuestas. Un negativo, un positivo se neutralizan en este punto
encontramos a la molécula en su forma no cargada, en su forma neutra, en su forma suiterión. Bueno, ¿y dónde encontramos al suiterión? En el punto isoeléctrico. ¿Qué quiere decir el punto isoeléctrico? El pH, el valor de pH. Ese es el valor que va a determinar que la molécula esté en forma suiterión, ¿sí? Porque depende del pH. Si un pH está muy bajo, puede estar cargado positivamente. Si está muy elevado, puede estar cargado negativamente. Pero hay un punto donde está en su forma suiterión. Y ese punto es el punto isoeléctrico, ¿sí? Entonces, ese es el pH. El punto isoeléctrico es el pH donde la disociación de cargas, positiva o negativa, son iguales. Por lo tanto, la carga total de la molécula es nula, no tiene carga. Entonces, a eso se refiere el punto isoeléctrico, ¿sí? Las disociaciones, si ustedes van a hacer, no. Solamente el concepto es lo que yo quiero que ustedes sepan, ¿sí? Bueno, pasamos. Esta parte es importante. Enlace peptídico. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a empezar con nuestro inicio de proteínas, ¿cierto? Porque dijimos aminoácidos son las cadenas o las unidades estructurales de las proteínas. Bueno, ¿cómo empezamos entonces con nuestro enlace peptídico? Voy a tomar un poco de agua. El enlace peptídico se forma entre dos aminoácidos. ¿Cómo? Entre el grupo carboxilo de un aminoácido, este va a ser el aminoácido 1, con el grupo amino del otro aminoácido adyacente que está ahí do lado. Entonces vamos a decir que este va a ser el aminoácido 2. Se van a unir reaccionando el grupo OH del carboxilo con el hidrógeno, con un hidrógeno del grupo amino. ¿Qué sale? Una molécula de agua. Y se forma ¿qué? Una unión entre el carbono carboxilo y el nitrógeno del grupo amino, del otro aminoácido. Aquí está nuestro enlace peptídico. A ver, siguen ingresando, compañeros. Un ratito. Ahí. Bueno, entonces el enlace peptídico es eso. Enlace entre dos aminoácidos. ¿Por medio de qué? Del grupo carboxilo y el grupo amino se forma una molécula de agua, sale, es una deshidratación, y se va a formar un nuevo enlace, que es este enlace entre el carbono carboxilo y el nitrógeno del grupo amino del otro aminoácido. Fíjense ustedes aquí, solo para que tengan en cuenta, este es el primer enlace, ¿cierto? El enlace peptídico. Aquí. ¿Qué queda? Tenemos aquí un nitrógeno enlazado de manera covalente con este hidrógeno, ¿cierto? Y este hidrógeno tiene una carga parcial positiva, mínima carga positiva. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es electronegativo. Entonces, los electrones los atrae hacia su centro. ¿Y qué ocurre con este oxígeno del grupo carboxilo del otro aminoácido? Tiene una mínima carga también negativa. ¿Por qué? Porque él es electronegativo. ¿Qué puede ocurrir entre estas dos partes? ¿Sí? Aquí el hidrógeno puede formar puente de hidrógeno con ese oxígeno. Y vamos a ver, solamente traten de recordar nada más esta parte. Enlace peptídico entonces, grupo carboxilo con grupo amino. Cuando hablamos de péptidos y estamos formando estas cadenas, si estamos ampliando nuestra cadena de aminoácidos, podemos tener un oligopéptido. Todo esto es importante porque habla de la clasificación también, ¿sí? Oligopéptido, ¿qué es? Aminoácido o cadena de aminoácidos inferior a 10 unidades. Polipéptido, número de aminoácidos superior, mayor que 10 unidades. Y una proteína, ya que es cuando una cadena polipeptídica tiene una cantidad de aminoácidos superior a 100 unidades, ¿sí? Esa es una regla que está ya prácticamente aceptada
es la regla que tiene que cumplir una molécula para ser considerada una proteína, pero no es la única regla. Habíamos hablado de otra también, que decía que el peso molecular de esa proteína o de esa molécula tiene que ser superior a 5000 Dalton, ¿sí? Una cadena polipeptídica puede tener 80 aminoácidos, pero su peso molecular ser mayor a 5000 Daltons ya es considerada una proteína, ¿sí? Nosotros habíamos hablado de la insulina, por ejemplo. La insulina es una molécula, digamos, corta, ¿sí? No tiene un poco más de 50 aminoácidos nada más en su estructura, pero el peso molecular, o sea, son aminoácidos grandes, entonces el peso molecular de esa molécula es alto, más de 6000 Daltons. Por lo tanto, esa insulina es considerada como una proteína, por más de que no cumpla esta regla, ¿cierto? Entonces, dos reglas para considerar proteína: cantidad de aminoácidos superior a 100 o peso molecular mayor a 5000 Daltons. Bueno, y cuando ya hablamos de una proteína, es decir, ya tenemos una molécula considerada como una proteína, podemos tener dos clases: proteínas monoméricas o proteínas multiméricas. Las proteínas monoméricas, que son una sola cadena polipeptídica, una sola. Y las multiméricas ya pueden tener dos o más, ¿sí? Una cadena monomérica es fácil, ¿sí? Existen muchas moléculas, muchas proteínas que tienen solo una cadena. Y también hay muchas que tienen varias. Nosotros cuando estudiamos proteínas multiméricas estudiamos, como les dije yo, la insulina es uno, pero aquí estudiamos al colágeno, por ejemplo. El colágeno tiene 3 cadenas. Estudiamos a la hemoglobina, que tiene 4 cadenas. Estas son proteínas multiméricas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de monoméricas, una cadena; multiméricas, 2 o más. Entonces, esta parte es importante. Nomenclatura, no podemos no saber. Este también sí, voy a marcar así. Entonces, ¿de dónde empieza una cadena a considerarse que ese es el principio de la cadena y dónde termina? Desde el aminoácido que tiene su grupo amino terminal libre. Y la cadena va hasta el aminoácido que tiene su grupo carboxilo libre. Ahí es donde termina la cadena. Si ustedes se dan cuenta aquí, todo esto que está marcado en gris son los lugares donde ocurre enlace peptídico, ¿sí? Este es un enlace peptídico, aquí está otro enlace peptídico, aquí está otro, y así sucesivamente. Bueno, entonces, ¿dónde comienza? Del aminoácido que tiene libre su amino terminal y termina en su carboxilo, en el aminoácido que tiene su grupo carboxilo terminal libre. Bien. Pasamos. Aminoácidos esenciales, no esenciales, esto también ya dijimos, así que es básicamente concepto, ¿sí? No, los esenciales son los que nuestro cuerpo no puede sintetizar por sí mismo. Y los no esenciales son los que el organismo puede sintetizar, ¿sí? Entonces, ese concepto. Saber si la cisteína es esencial o no esencial, ya les dije, no voy a preguntar. ¿Puedo preguntar la alanina? ¿Es un aminoácido, sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, a eso sí voy. Entonces, aminoácido esencial, no esencial, es de acuerdo a la obtención. Si podemos o no sintetizarlo. Y nada más. Bueno, aquí, péptidos. Péptidos de importancia biológica. Algunos que son cadenas cortitas, ¿sí? Cadenas cortitas de aminoácidos, pero no porque sean chiquititos no tienen función. Claro que sí, actúan de manera a cumplir funciones importantes en el organismo, como ser el glutatión, ¿sí? Apenas es un tripéptido, solo tiene 3 aminoácidos en su estructura, pero ya cumple función importante en el organismo. Entonces, por lo menos para conocer
La vasopresina, la oxitocina son cadenas cortitas de péptidos que cumplen funciones biológicas importantes, ¿sí? Entonces, por lo menos para nombrar, como habíamos dicho también la insulina, el glucagón, la secretina son péptidos cortos, ¿sí? Cadenas cortitas. La insulina tiene dos cadenas, uno tiene 30 y algo de aminoácidos, el otro tiene 20 y algo, entonces prácticamente son dos cadenas bien cortitas de aminoácidos, pero que sin embargo están unidas entre sí y de esta manera actúa en forma de hormona. Y es súper importante también su función. Bueno, péptidos de importancia biológica. Bueno, pasamos. Aquí terminamos con aminoácidos. ¿Sí? Sacamos poquito, porque siempre yo les digo, es difícil porque esto ya es el resumen del resumen del resumen. ¿Sí? Entonces, lo que más puedo sacar, estoy ya sacando. A ver, vamos a continuar entonces con la primera parte de proteínas, ¿está bien? ¿Alguien tiene dudas con respecto a aminoácidos? ¿Alguna duda con respecto a aminoácidos? No, me dice Juliana, que bueno, está ótimo. Bien, entonces vamos sacando lo más importante. Ok, vamos. Siguiente sería proteínas, primera parte. Voy a compartir con ustedes. Ok. Bueno, entonces en la parte de proteínas, el primer slide que tenemos es este y vamos a empezar. Este nosotros ya vimos en aminoácidos, ¿cierto? Pasamos entonces pasamos enlace peptídico, también ya está explicado en aminoácidos, entonces vamos. Aquí ya es importante la estructura molecular de las proteínas. Tenemos 4 niveles estructurales, ¿cierto? La estructura primaria, la estructura secundaria, terciaria y puede llegar a una cuaternaria. Entonces, todas estas estructuras son importantes, ¿sí? Vamos a hacer un repaso así bien rápido. Estructura primaria, ¿qué es? Se refiere al número e identidad de aminoácidos que componen la molécula. La molécula es la cadena, ¿cierto? Entonces, la estructura primaria es esa, la cadena. Primero tenemos que saber, o está ya decidido y definido, que una proteína tiene que tener un número específico de aminoácidos. Tiene que tener 30, tiene que tener 50, tiene que tener 135, ¿sí? El número de aminoácidos que va a componer esa molécula. Luego se tiene que estar bien definido la identidad de los aminoácidos, es decir, qué aminoácido se va a utilizar en esa estructura. Si va a ser una lisina unida a una serina y unida a una tirosina, ¿sí? Entonces, ¿qué aminoácido va a componer esa molécula? Y por último, el orden o la secuencia, el lugar que va a ocupar ese aminoácido, ¿sí? Si vemos este ejemplo, la histidina es un aminoácido que está en el lugar 1 de la cadena. No puede ir, por ejemplo, un glutamato o no puede ir una glicina, ¿sí? Porque ese es el lugar de la histidina. Entonces, cada aminoácido tiene su lugar en la secuencia. Si se cambia esa secuencia, puede dar problemas, ¿sí? Aquí, en lugar de la lisina, le ponemos una glicina, puede afectar a la estructura de esa molécula, ¿sí? Entonces, estructura primaria, ¿qué es? Número de aminoácidos, tipo de aminoácido y el orden que ese aminoácido tiene que tomar dentro de la cadena. Como nosotros vemos aquí, una estructura primaria solo puede ser lineal, ¿sí? Porque la estructura primaria es formada por unión de aminoácidos. ¿Cómo se unen los aminoácidos? Por enlace peptídico. Un aminoácido, su grupo carboxilo, se va a ligar al otro aminoácido, ¿sí? Por el grupo amino. De este lado que le queda, su grupo carboxilo se va a ligar a el grupo amino. Entonces, solamente tiene un grupo carboxilo y un grupo amino.
y de ambos lados va a estar ligado, unido en la estructura o en la cadena polipeptídica, ¿sí? Entonces, solamente la estructura primaria puede ser lineal, no tiene ramificaciones. Vamos, toda esta parte yo ya no voy a explicar, ustedes ya van a leer aquí, todo esto es importante porque habla sobre la estructura primaria de la proteína, ¿sí? Entonces, esto ya queda con ustedes. Estructura secundaria, vamos con la estructura secundaria. ¿A qué ella se refiere aquí? Empieza a tener una forma, nuestra cinta, nuestra fita, nuestro fío, ¿sí? Ya va a empezar a tener una forma. Antes era solamente una línea así, una cadena de aminoácidos. Ahora la estructura secundaria ya empieza a tener forma. Puede ser tipo hélice alfa o lámina beta, ¿sí? Cuando hablamos de hélice alfa, hablamos de una espiral, ¿cierto? Como un giro, así. Entonces va a empezar a tener una forma de resorte, ¿sí? Así como una espiral. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, esto es un aminoácido que está unido por enlace peptídico al otro aminoácido, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Esto es un aminoácido. Entonces, vamos teniendo cadenas de aminoácidos. Acá está nuestro enlace peptídico. Y esta cadena va a empezar a tener una forma. ¿Y qué ocurre con estos aminoácidos? Quedan superpuestos. Una vez que empieza ese giro, queda uno encima de otro. Y ahí es donde vemos esto. Enlaces, puentes de hidrógeno. Justamente con esa parte del grupo carboxilo, el grupo amino que quedó, ¿cierto? Después del enlace peptídico. Entonces, la estructura secundaria está mantenido por enlaces, puentes de hidrógeno para la estructura secundaria. Aquí esta parte puede ser hélice y acá si ustedes ven es una beta plegada, es una lámina así en zigzag y de esa manera vemos entonces que ocurren los enlaces, ¿sí? Entre estos aminoácidos, por ejemplo. ¿Enlaces qué? Puentes de hidrógeno. ¿Sí? Enlaces, puentes de hidrógeno. Bueno, ¿cómo está mantenida la estructura secundaria de la proteína? Por puentes de hidrógeno. Hay estructura primaria, o sea, hay enlace peptídico en la estructura secundaria, no. Es de la estructura primaria, ¿sí? Bueno, ese es importante que ustedes puedan diferenciar. Bueno, vemos aquí, esto, como les dije, todo es la característica de la estructura secundaria, así que ya he entrado otra vez con ustedes para mirar bien, más detalladamente y poder recordar las características de cada estructura. Bueno, vamos a la estructura terciaria. Como les dije, todas las estructuras son importantes. Primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Vamos a la estructura terciaria, ahí ya tiene más que ver con la estructura o conformación tridimensional de la molécula. Ahí sí ya vamos a ver cómo va a ser esta molécula en su forma, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que queda? Nosotros vemos aquí, esta parte azul es nuestra cadena polipeptídica, ¿sí? Y esta cadena polipeptídica ya tiene su enlace, perdón ahí, tiene su enlace peptídico, ya tiene sus puentes de hidrógeno. ¿Qué es lo que le queda? Le quedan sus R's. A cada aminoácido tiene su grupo R. Y la estructura terciaria está formada por los enlaces que se presentan en los grupos R de los aminoácidos que están cerca, ¿sí? ¿Qué ocurre? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este aminoácido aquí va a estar cerca de este aminoácido, por lo tanto, sus cadenas R interactúan. Aquí forman un puente disulfuro. Si fueran moléculas así, digamos polares, pueden formar puentes de hidrógeno. Si están cargadas positiva o negativamente, ya van a tener una interacción iónica,
Si ambos fueran apolares, ya existiría una zona en esa estructura de la proteína que puede ser, por ejemplo, hidrofóbica. Entonces, ya las interacciones de la estructura terciaria tiene que ver con las cadenas R de los aminoácidos de la proteína. Entonces, pueden ser ya variados. Puede ser puente de hidrógeno, puede ser puente disulfuro, puede ser interacciones hidrofóbicas o interacciones iónicas también. No es solo puente de hidrógeno o no es estructura para hacer un enlace peptídico, por ejemplo, ¿sí? No es así. Bueno, estructura terciaria ya está explicado. Y vamos a la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria ya tiene que ver cuando hablamos de proteínas multiméricas. Todo esto que vimos anteriormente, primaria, secundaria y terciaria, se refiere a una molécula, a una cadena, ¿sí? Pero cuando hablamos de una unión entre una cadena con otra cadena, ya estamos hablando de la estructura cuaternaria, ¿sí? Proteínas multiméricas. Una proteína, si es una cadena, solo tiene hasta estructura terciaria. Si esa cadena se va a unir a otra cadena, ahí tiene una estructura cuaternaria. Como les dije, por ejemplo, la insulina, nosotros que estudiamos, a la hemoglobina, estudiamos al colágeno también. Son estructuras, son cadenas que van a tener una estructura cuaternaria. Y cómo se unen, también por sus grupos R, que están sueltos, que están libres, que no hay una interacción con la propia cadena, entonces hay algunos grupos R que pueden estar, digamos, hacia afuera. Si ustedes se fijan así, vamos a poner aquí el R, este por ejemplo puede estar hacia afuera, este también, ¿sí? Entonces de esta manera puede interactuar con la cadena adyacente. Bueno, estructura cuaternaria entonces, uniones entre cadenas de proteínas. Y esto prácticamente podemos pasar porque ya vimos a cada uno, ¿cierto? Estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Ya depende de ustedes hacer el resumen entonces ahí. Bueno, vamos. La anterior pasamos, esto es importante porque habla de las formas. Formas. Una vez que ya está la estructura terciaria y la estructura cuaternaria definida, esa proteína tiene una forma y puede ser globular o puede ser fibrosa, ¿sí? Puede tener forma de pelota o puede tener una forma extendida. Entonces, todas las características de fibrosas, globulares son importantes. Son importantes. No hay cómo salir de eso. Este no. Este podemos pasar. Este es básicamente una explicación otra vez de todo junto, estructura secundaria, terciaria, cuaternaria, porque es importante. Y entonces, como ya vimos, individualmente podemos pasar aquí, ¿sí? Clasificación, sí. Cuando vimos de acuerdo a la composición, siempre tienen que fijarse en el título. ¿Sí? No se olviden de leer los títulos. En el título a veces hay mucha información. La clasificación de las proteínas puede ser según su composición o según su forma. Nosotros vimos ya uno, según la forma, globular o fibrosa o filamentosa o fibrilar también. Son sinónimos. Pero de acuerdo a su composición podemos tener holoproteínas y también heteroproteínas. Holoproteínas que son solo la cadena de aminoácidos. Es solo proteína, es solo aminoácidos en su interior, en su composición. Cuando hablamos de heteroproteínas, ya estamos hablando de una cadena proteica con un grupo prostético, es decir, con otra molécula que esté asociada a esa proteína. Habíamos estudiado o citado a las glucoproteínas, ¿sí? Lo que habíamos visto eran las lipoproteínas. ¿Qué eran las lipoproteínas? Esas proteínas que transportan colesterol, triglicéridos y lo llevan por todos lados, ¿cierto? Entonces, esas son heteroproteínas. Y la composición y la formación,
que tiene apoproteínas, que tiene fosfolípidos, que tiene adentro. Todo eso ya van a ustedes ver un poquito más detalladamente en Bioquímica 2. Mientras tanto, nosotros vimos la función de estas lipoproteínas y cómo ellas, digamos, se clasifican, ¿sí? VLDL, LDL y todas. Entonces son heteroproteínas. Pero cuando hablamos de proteínas, en este capítulo vamos a centrarnos en las proteínas globulares y filamentosas, que son las holoproteínas, ¿sí? ¿Y a quiénes estudiamos? A colágeno, ¿sí? A las queratinas, y estudiamos, entre las heteroproteínas estudiamos a la hemoglobina, porque la hemoglobina es una proteína unida a algo, ¿cierto? ¿Recuerdan? Grupo hemo. Bueno, entonces a esta parte vamos a fijarnos, ¿sí? No voy a preguntar de fosfoproteínas, ni de cromoproteínas, ni de nucleoproteínas, nada de eso, ¿sí? Bueno, vamos. Esta parte, sí. Función. No necesariamente la acción, pero sí la función. ¿Cómo podemos clasificar a las proteínas de acuerdo a su trabajo, a su función? Proteínas de reserva, estructural, hormonal, de transporte, defensiva, contráctil, enzimática. ¿Cómo puedo preguntar yo? Si una hemoglobina es una proteína que cumple una función de reserva energética, ustedes me van a decir si eso es verdadero o falso. Nosotros estudiamos la hemoglobina. ¿Qué hace la hemoglobina? Transporta oxígeno, ¿sí? Entonces, porque ustedes eso ya saben. Yo no voy a preguntar, por ejemplo, qué hace una tubulina, ¿sí? Porque nosotros no estudiamos eso. ¿Qué puedo preguntar? El colágeno es una proteína que sirve como defensa del organismo. No actúa como una inmunoglobulina, por ejemplo. Tiene una función estructural, forma parte de huesos, tendones, de la piel. Entonces, eso sí puedo preguntar, porque nosotros estudiamos al colágeno. ¿Está bien? Entonces, a eso me refiero. Cuando hablamos de función, todo esto es importante. Y después ya los ejemplos que nosotros vimos. Colágeno, queratina, hemoglobina, sí. Bueno, como les dije, colágeno, todo. Todito. Y esta parte ya queda con ustedes. No voy a explicar uno a uno porque ya hicimos eso, ¿sí? Entonces, colágeno, importante, muy abundante, está en varias partes. ¿Sí? Esto todo ya queda con ustedes. Todo esto ya queda con ustedes, ¿sí? Características del colágeno. Este les voy a perdonar. Cuando hablamos de tipo de colágeno, por ejemplo, yo no les voy a preguntar si las arterias qué tipo de colágeno tiene. No les voy a preguntar. Entonces, perdono ahí, ¿sí? Sacamos este. Y aquí en la parte de trastornos nutricionales, lo que yo voy a considerar o puedo preguntar va a ser básicamente sobre el escorbuto, porque estudiamos tanto en vitaminas, ¿sí? Que era la unidad número 8, y también vimos aquí cómo en su formación hacer una proteína, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía que es una enfermedad que se observa cuando hay carencia o déficit de vitamina C? ¿Por qué? Porque esta vitamina C es una coenzima, que se une a las enzimas que llevan o catalizan la función de hidroxilación de algunos restos o de algunos aminoácidos presentes en la estructura del colágeno, ¿sí? Entonces, a esto sí voy a tener en cuenta, puedo preguntar, pero ya básicamente de estos no voy a preguntar, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, escorbuto puedo tener en cuenta para hacer una pregunta. ¿Pasamos? Queratina, esto es muy fácil. Es demasiado fácil y demasiado cortito. Alfa queratina, beta queratina, así que todo entra. No puedo sacar este. Seguramente estarán diciendo ahí, profesora, ya acabó. Es cortito. Lo que pude sacar, saqué, ¿cierto? Entonces, ya está bien centralizado. ¿Qué estructura? ¿Qué de la parte de clasificación? ¿Y qué de la parte de qué proteína? Ya sabemos, colágeno, queratina
y hemoglobina, que ya viene en la segunda parte. Bueno, aquí vamos a ver. Opa, hay preguntas. Yo no escuché que hubo preguntas. Nombres. Bueno, ok. Si no hay preguntas con respecto a proteínas. Sí. Sobre los aminoácidos. Sí. Los aminoácidos cumplen una función solamente cuando son activados por los codones, ¿sí? Por los nucleótidos. En el proceso de traducción. Sí. Pero por eso digo, los aminoácidos no solo tienen función de proteína, esa es su función principal, ¿sí? Y tienen también otras funciones. Ustedes cuando vean los procesos metabólicos, las rutas metabólicas de los aminoácidos, van a ver que pueden tener diferentes caminos, ¿sí? Y van a tener esa activación que vos me estás diciendo. Bueno, entonces los aminoácidos tienen un par de funciones, pero para cumplir la función de proteína tiene que ser activada en el proceso de traducción. Así mismo. Bueno, gracias. Dale. Ok. Vamos, ¿dónde estoy? Acá. Bueno, voy a eliminar esto y voy a compartir con ustedes la siguiente parte de nuestro aminoácidos. Proteínas. Perdón, ya me confunde ahí. Proteína, segunda parte, acá está. Vamos. Ay, no me tengo que olvidar de compartir. En la otra clase pasada estábamos, y yo empecé a decir, bueno, este sí, este no, y más o menos para el tercer o cuarto slide, o sea, página, un alumno me dice, profe, yo no consigo ver. ¿Y cómo no ve? Había sido, yo no había compartido con ellos mi pantalla, y nadie me dijo nada, yo estaba hablando solita, hasta que una persona se dio cuenta. Bueno, ahora sí, creo que ustedes ven. Sí, ahí está. Bueno, voy. Aquí. Ok, continuamos entonces con proteínas. Aquí estamos. La desnaturalización no hay cómo dejar. Esto sí es importante. ¿Sí? La desnaturalización, todo lo vamos a estudiar. Desnaturalización, ¿qué es? El proceso donde se rompen enlaces, ¿sí? A nivel cuaternario, terciario y secundario de la estructura de las proteínas. Queda ¿qué? Solamente la cadena polipeptídica, es decir, una cadena que no tiene forma, una cinta nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los enlaces peptídicos ya no se ven afectados. Los enlaces peptídicos son enlaces covalentes, enlaces fuertes, por lo tanto, en la desnaturalización ya no se observa afectación al enlace peptídico. Sí a los otros enlaces como puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, ¿sí? Interacciones iónicas, estos sí se ven afectados por la desnaturalización, es decir, por agentes desnaturalizantes, ¿sí? Vamos a mirar esta parte, toda esta parte es importante, no se olviden, cuando hablamos de desnaturalización, todo, ¿sí? Agentes físicos son los que pueden ayudar a desnaturalizar. Cuando yo pregunto a agentes físicos, no solo me digan temperatura, porque temperatura es importante para la estructura de la proteína, ¿sí? Una temperatura X, ¿sí? Definida, esa proteína funciona. Ahora, superior o inferior es lo que puede llegar a afectar a la estructura. Si calor excesivo o, por ejemplo, congelamientos, entonces, esos sí son, digamos, extremos de temperatura, entonces, que puede afectar a la estructura de la proteína. También radiaciones, ¿sí? O elevadas presiones también. Estos son todos efectos o agentes físicos, ¿sí? Que pueden afectar a la estructura de la proteína. Y aquí tenemos a los agentes químicos, que son estos ácidos o bases, ¿ya? Que van haciendo un cambio en el pH de esa solución, por lo tanto, las proteínas se ven afectadas por estos cambios, ¿sí?
Soluciones concentradas de urea también, solventes orgánicos, nosotros ya vimos, éter, acetona y demás, entonces pueden también afectar a las proteínas. ¿Y las afectan cómo? Rompiendo sus enlaces o sus estructuras de nivel superior. Todo esto lleva ¿a qué? A la pérdida de la función de la proteína. Por lo tanto, toda esta parte que ustedes ven aquí es importante, ¿sí? Vamos pasando. Yo voy hablando a modo de recordarles a ustedes nada más, ¿sí? Como decimos, esto también es un repaso, ¿sí? Entonces, voy hablando lo más general. Podemos pasar, ¿sí? Porque ya vimos el resumen de los niveles estructurales, entonces pasamos esto. Aquí sí ya empezamos a entrar en lo importante. Hemoglobina, esto era el resumen del resumen del resumen, así que más cortito que esto ya no podemos hacer, así que toda esta parte de hemoglobina entra, ¿sí? Hemoglobina, cómo está constituida, si tiene una cadena proteica que se llama globina, ¿sí? Y tenemos 4 globinas, un ruidito ahí. Es nada más una lista. Ok. Aquí hay una pregunta, parece. ¿Una proteína que sufre desnaturalización, esa misma proteína puede volver a naturalizarse? Sí. Puede ser reversible, pero depende de las condiciones, ¿sí? De las condiciones en que esa proteína puede volver a formar aquellos enlaces, ¿sí? Y es muy difícil que se pueda renaturalizar. Generalmente se hace bajo condiciones controladas. Por ejemplo, cuando se va a estudiar, se desnaturaliza una proteína, pero teniendo en cuenta las condiciones controladas. Y luego vuelve a darse las condiciones especiales para que esa proteína pueda volver a juntarse. ¿Existe la posibilidad de ser reversible? Claro que sí, pero en ambientes controlados. Bueno, ¿qué más? Aquí estamos, globina. Es que yo para poder ver las preguntas de ustedes tengo que... Ahí está, gracias Isabel. Ok, gracias a vos. Tengo que salir y entrar, entonces hay veces que yo no escucho. Discúlpenme si de repente pauso ahí un poquito, porque es para ver nada más los comentarios de ustedes. Bueno, vamos, hemoglobina entonces dijimos que tiene una parte proteica, que son las cadenas de globina, y luego también tiene otra segunda parte que es el grupo hemo. Sí, el grupo hemo es una molécula que no es una proteína, ¿sí? Y este grupo hemo también está formando parte de la molécula total, entonces es una heteroproteína. Y ustedes se dan cuenta, el peso molecular es altísimo, tiene 64.500 daltons, es una molécula grande. Bueno, ¿qué tiene entonces la hemoglobina? 4 cadenas de globina y cada globina tiene en su interior un grupo hemo, es decir, hay 4 grupos hemo en la hemoglobina. El grupo hemo, todo esto es importante porque ustedes van a estudiar la síntesis del grupo hemo, paso por paso, cómo se van formando estas moléculas. Entonces, el profesor de bioquímica 2 le va a decir, ustedes ya saben lo que es el grupo hemo, ya dieron conmigo, entonces tienen que saber qué es el grupo hemo. Está formado por 4 anillos pirrol, si es una molécula grande, es un macrociclo, un anillo grande, formado por 4 grupos pirrol, ¿sí? Voy a marcar aquí los grupos pirrol, son estos pentágonos que vemos aquí, este es un anillo pirrol, este aquí es otro, y este aquí es otro, ¿sí? Bueno, 4 anillos pirrol unidos entre sí por enlaces metino. ¿Dónde están los enlaces metino? Acá están. ¿Sí? Este carbono es el que va haciendo el enlace entre los anillos pirrol. ¿Sí? Tiene por un lado enlace simple y por el otro lado enlace doble. Entonces, esto es
el puente metilo. Bueno, una vez que tenemos ya unidos estos grupos pirroles formando este anillo, esto se llama protoporfirina 3. ¿Sí? Este anillo se llama protoporfirina. Una vez que la protoporfirina o este anillo tenga en su interior a un átomo de hierro, va a estar aquí el átomo de hierro en el medio, en el centro. Una vez que tenga su átomo de hierro, ahí se llama hemo. ¿Sí? Mientras tanto, solo es una protoporfirina. Una vez que el hierro tiene entonces, o sea, la protoporfirina tiene al hierro adentro, es entonces ya el grupo hemo. Este hierro tiene capacidad de formar tiene capacidad de formar 6 enlaces, ¿sí? 6 enlaces. 4 enlaces lo va a formar con los nitrógenos, ¿sí? Acá hay un nitrógeno de los anillos pirrol. Tenemos 4 anillos pirrol, por lo tanto tenemos 4 nitrógenos, ¿sí? Ahí está encajado, unido entonces el hierro a la protoporfirina, al anillo o macrociclo. Le sobra 2. Por un lado va a estar unido a una histidina, La histidina de la globina. La histidina es un aminoácido que tiene un radical que tiene también un anillo y este anillo tiene nitrógeno, ¿sí? Entonces, este anillo de la histidina tiene un nitrógeno que se va a unir también a ese hierro. Y por último le queda una capacidad de enlazarse más y ese enlace va para el oxígeno 2, oxígeno molecular, que va a transportar este grupo hemo, ¿sí? Por lo tanto, toda esta explicación que yo acabé de dar ahora tiene que ver entonces con este gráfico. Este es para que ustedes vean, digamos, de manera gráfica, ¿sí? Entonces, si se comprendió lo que está aquí, también se comprende la gráfica. Si se comprendió lo que está escrito atrás, se comprende entonces la gráfica, ¿sí? Entonces, ese es el grupo hemo. Nosotros sabemos que tiene. Ahora, cómo se hizo, ya van a ver después. Bueno, ¿qué más? Opa. Un sonido otra vez. No. Bueno, no. Aquí la globina. ¿La globina qué es? Es la cadena de aminoácidos, ¿sí? Y una hemoglobina tiene 4 cadenas de aminoácidos. Aquí es todo importante, ¿sí? ¿Qué es una hemoglobina? Tiene entonces cadena de aminoácidos, 4 cadenas, 2 son de tipo alfa, ¿sí? Son cadenas de tipo alfa que tiene una estructura. Yo no les voy a preguntar cuántos aminoácidos tiene la cadena alfa o qué es lo que tiene en su interior, no. Pero sí les puedo preguntar qué tiene una globina, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo es la globina? Bueno, la globina es una cadena proteica que forma parte de la hemoglobina. Existe varios tipos, ¿sí? Está la cadena alfa y después tiene posibilidad de ser cadena o beta o tipo epsilon, sigma y gamma, ¿sí? Entonces, estas pueden ser también cadenas de globina. Y estas cadenas, beta o sigma o gamma, determina el tipo de hemoglobina que va a ser formado, ¿sí? Puede ser hemoglobina A1, A2, ¿sí? Tipo Gower o lo que sea. Entonces, ¿cuáles son los tipos de hemoglobina? Esto que vemos aquí, todo este cuadro, ¿sí? Hemoglobina A1, A2, embrionaria, fetal. ¿A qué es lo que voy a ir yo acá? Tipos de hemoglobina. Estos son hemoglobinas normales, ¿sí? Porque todos alguna vez tuvimos. ¿Qué tenemos ahora como adultos? La tipo A1 en mucha mayor cantidad. ¿Existe una mínima cantidad del tipo A2? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? El tipo de cadena. Uno tiene cadena beta y el otro tiene cadena delta. Pero esto, por ejemplo, yo no les voy a preguntar, ¿sí? Entonces aquí la composición, eliminamos. ¿Qué puedo preguntar? Tipos de hemoglobina. Si yo digo tipo fetal y tipo embrionario, A1, A2, marque tipo de hemoglobina normal.
yo digo, por ejemplo, una hemoglobina A1, A2, embrionaria, fetal, todas son normales. Ahí no hay problema en la síntesis de esa hemoglobina. ¿Tiene diferentes tipos de cadenas? Sí, pero todos son normales. ¿Por qué? Porque cuando éramos embrión teníamos un tipo de hemoglobina. Cuando fuimos creciendo y nos convertimos en un feto, ya tiene otra clase. Y a medida que crecemos, evolucionamos en el crecimiento, vamos cambiando, se va sintetizando otros tipos de cadena que ya van siendo de tipo beta y de tipo delta también, ¿sí? Entonces, esto es hemoglobina normal. Yo no voy a preguntar en una hemoglobina tipo embrionaria Gawler 2, ¿qué tipo de cadena tiene? No voy a preguntar, ¿sí? A eso no voy a ir. Bueno, ¿está bien? Hemoglobina, estructura cuaternaria. Sí, es importante todo lo que está aquí. Aquí también esto podemos eliminar porque habla básicamente de colocación y numeración. Entonces, eso sí voy a pasar. ¿Sí? Este también podemos pasar. Lo que sí es importante, por ejemplo, aquí que los R polares, que serían los radicales o las cadenas laterales, están hacia afuera. ¿Para qué? Para que pueda estar en contacto con el medio acuoso, y los apolares hacia el interior para proteger al hemo. Eso sí es importante, eso no hay cómo no saber, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, sí puedo preguntar. Este es estructura, como les dije, se comprende ya con lo que está escrito ahí. No voy a preguntar en qué sección está la histidina, que va a ser la histidina distal, en este caso, de la globina, por ejemplo. No voy a preguntar. Bueno, aquí sí. Esta parte sí. Esta parte no tiene título, pero yo le voy a poner aquí. Habla de la función, ¿sí? Entonces ustedes le ponen ahí el título, entonces es importante esta parte. La función de la hemoglobina, muy fea mi letra, pero ahí está. Función, entonces. ¿Qué hace la hemoglobina? Transporta oxígeno. Cuando el oxígeno se une a la hemoglobina se llama oxihemoglobina. Y la hemoglobina tiene una estructura de tener 4 cadenas, y en el interior cada grupo hemo puede transportar una molécula de oxígeno 2. Entonces, una hemoglobina puede transportar hasta 4 moléculas de oxígeno, ¿sí? Uno en cada lugar. Y esta reacción de unión de la hemoglobina a su oxígeno para formar a la oxihemoglobina depende ¿de qué? De la presión parcial de oxígeno. Entonces, esta parte es importante. Depende de la presión parcial. Si hay mucho oxígeno, la hemoglobina tiene afinidad y se liga al oxígeno. Por lo tanto, va a unirlo en cada lugar que puede, y de esta manera ya tenemos a nuestra oxihemoglobina. Pero ¿qué pasa si esta oxihemoglobina, así como es transportada a otra zona del cuerpo donde la presión de oxígeno sea bajo? ¿Sí? Existe baja cantidad de oxígeno en ese ambiente, por lo tanto, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se reduce. Entonces, ella ya no se liga o ya no quiere ficar ligada al oxígeno, por lo tanto, hay mecanismos en donde la hemoglobina libera el oxígeno. Por lo tanto, la dirección de la reacción química, como nosotros lo vemos aquí, va a ser en el otro sentido, hacia la izquierda. Una oxihemoglobina va a reducir su afinidad y va a liberar a los oxígenos, y se va otra vez volver una hemoglobina libre, ¿sí? Una deoxihemoglobina. Entonces, esta parte es importante. Esto podemos eliminar porque es un gráfico que básicamente explica lo mismo que yo ya dije. Una baja cantidad de oxígeno, la presión de oxígeno bajo, el nivel de saturación de las hemoglobinas va a ser bajo, y a medida que va aumentando, aumenta bien radicalmente la saturación de hemoglobina con oxígeno. Entonces, esto podemos pasar.
prácticamente la explicación ya está en la reacción química aquí donde nosotros mostramos. Entonces, pasamos. Esto sí, incluso esto yo pregunté en el examen, sí, en el examen parcial. Esto todo es importante. Ya habla de la interacción de la hemoglobina con otros compuestos, sí. Con el oxígeno, evidentemente, se llama oxihemoglobina porque está unida al oxígeno. Si no tiene oxígeno, también se la conoce como deoxihemoglobina. Una carbaminohemoglobina, perdón, hemoglobina ligada a dióxido de carbono. Entonces, todas estas son importantes, ¿sí? No, todo esto es hemoglobina normal, sigue siendo hemoglobina normal, o sea, la estructura de la hemoglobina es normal. Tiene la posibilidad de unirse a oxígeno, tiene la posibilidad de unirse a dióxido de carbono, monóxido de carbono, ¿sí? Que no debería de ser el monóxido de carbono, por ejemplo, porque esa es una ligación ya irreversible y destruye nuestra hemoglobina, pero sí la estructura de la hemoglobina sigue siendo la normal, ¿sí? O sea que no hay cambio en esa estructura. Bueno, pero la hemoglobina glicosilada también, ¿sí? Cuando hablamos de metahemoglobina, ahí lo que ocurrió es en el interior del grupo hemo, el átomo de hierro se oxidó. Entonces, eso lleva también a la destrucción, digamos, de la función de esa hemoglobina, ¿sí? Entonces, no es normal, no debería ocurrir, pero la estructura general todavía está bien, está correcta. Entonces, es una hemoglobina normal todavía. Cuando hablamos de anormalidad, cuando hay defecto en su estructura, ¿sí? Cuando hay un defecto en su estructura, a eso lo que nosotros le llamamos como hemoglobina anormal. Por eso les digo que en esta parte es todavía una hemoglobina normal. Una hemoglobina glicosilada es una hemoglobina normal, solamente que está, que todos tenemos, que podemos medir y saber el nivel de azúcar en sangre, por ejemplo, en un tiempo anterior. Pero yo no digo que una cianohemoglobina, una hemoglobina debería de estar unida a un grupo cianuro. No, pero puede ocurrir. Entonces, la estructura de la hemoglobina sigue siendo correcta. A ver, me pareció que había una pregunta. No. Bueno, vamos, continuamos. Cuando hablamos de hemoglobina anormal, entonces, cuando hay una mutación que puede causar un defecto en la síntesis de estas cadenas de globina que van a formar a la hemoglobina, ¿sí? Entonces, esto lleva a unas hemoglobinopatías, ¿sí? Entonces, hay un defecto, no se está sintetizando de manera correcta, por lo tanto, se presentan síntomas de patología, ¿sí? ¿Y qué puede ser ese error? Puede ser una alteración a nivel de sustitución de un aminoácido, ¿sí? Como les dije, si en vez de colocar una lisina en la posición 85, se fue una glicina. Y ahí ya afecta en la estructura primaria de esa proteína y automáticamente esa proteína ya está teniendo una disminución en su función o directamente ya no funciona, ¿sí? Puede haber una falta también de aminoácidos, ¿sí? De uno o más aminoácidos, puede ser una cadena más corta. Si tenía que tener 89 aminoácidos, tiene 88, tiene 87, ¿sí? Entonces es más corta. O puede ser también más largo, ¿sí? Presencia de cadenas largas, también puede ser. Eso va a producir una hemoglobina anormal. Presencia de cadenas híbridas, eso como les dije también, esto ya es todo genética, ¿sí? Sí, estas cadenas, como se sintetizan de manera a ser en fragmentos, y estos se van uniendo otra vez, estos fragmentos, para formar la cadena de proteínas. Entonces, puede ser que estos fragmentos, en lugar de ir a la cadena alfa, se fue a la cadena beta, y ahí hubo esa hibridación, ¿sí? Entonces, esto es una posible alteración que se puede observar en la cadena de globina. También puede ser que ya directamente no se sintetice un tipo de cadena, ¿sí? No se sintetizan las cadenas tipo A,
alfa o las tipo beta, y ahí tenemos hemoglobinas anormales. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de estas alteraciones en la estructura de la hemoglobina? Todo esto también puede causar inestabilidad en la hemoglobina, por lo tanto puede precipitar, ¿sí? Puede haber un cambio en el entorno al hemo, si ese sector hidrofóbico que protegía al hemo ya no es hidrofóbico, por lo tanto, este hierro se oxida y se forma una metahemoglobina que es afuncional. O directamente ya afecta a los efectos del cooperativismo. Esto también justamente tiene que ver con la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno o no, ¿sí? Y luego, por último, tenemos a las talasemias, pueden ser de tipo alfa o tipo beta, que esto es lo que dijo la última parte de la falta de síntesis de un tipo de cadena. Todas las hemoglobinas, ustedes vieron bien el cuadro de hemoglobinas normales, tienen cadena tipo alfa y están asociadas a otras cadenas, tipo beta, tipo gamma, tipo sigma y demás, ¿sí? Si las cadenas tipo alfa no se sintetizan, ya prácticamente es incompatible con la vida, entonces esta hemoglobina no es funcional prácticamente. Y las beta-talasemias ya hay observación de faltas de cadena tipo beta, pero pueden ser compensados con la síntesis de las otras cadenas que puede ayudar a equilibrar, digamos, este problema, ¿sí? Entonces, esta parte también es importante. No hay cómo sacar. Porque les digo, esto es el resumen del resumen del resumen, ¿sí? Si vamos a empezar a entrar profundamente en cada punto, nos vamos a perder en el semestre, ¿sí? Bueno, este era un gráfico nada más, entonces con esto terminamos proteínas, segunda parte. Eliminar aquí. Ok, no hay preguntas. ¿Alguien tiene dudas con respecto a esta segunda parte? ¿Sí? No, me dice Adrieni. Ok, Adri, vamos a continuar con el último. Ya estamos por terminar. Se dan cuenta cómo pasa el tiempo súper rápido. Y eso que yo estoy tratando de hacer lo más corto posible, lo más sintetizado posible, pero lleva su tiempo. Bueno, vamos con la última parte que ya era de enzimas, que forma parte también de proteínas porque es un tipo de proteínas. Entonces este también vamos a ver así bien rapidito. Uy, uy, uy. Aquí voy a presentar. Bueno, ahí está. Tomar agua. Yo tomando agua y ustedes seguramente comiendo algo ya. Sí. Bueno, por lo menos el último almuerzo que van a tener que hacer al lado del computador escuchándole a la profe de bioquímica. Sí, casi ya. Para ustedes ya son casi las 12 del mediodía, ¿cierto? Entonces ya están con hambre ahí. Bueno, ya acabo en 5 minutos y acabo. 15 minutos. Bueno, vamos. Enzimas. Enzimas. Vamos pasando aquí. Esto ya es rutas metabólicas. Introducciones, ustedes van a ver mucho. Así que pasamos. Enzimas. Hay que saber qué. Definición. ¿Qué es una enzima? Es un agente capaz de acelerar una reacción química sin formar parte de los productos finales y sin desgastarse en el proceso. Pasamos. Siguiente. ¿Cómo actúan? Disminuyendo la energía de activación de una reacción. Punto. Pasamos. Ya saben todo, qué es el sustrato, es el que se une a la enzima, dónde se une, todo esto ustedes ya saben, así que podemos pasar. También ya saben, podemos pasar. Aquí estamos otra vez en lo importante. Nomenclatura y clasificación. Nomenclatura, ¿qué es? Aquellas moléculas que su nombre terminan en asa, son enzimas.
¿Y por qué se les puso ese nombre? Puede ser relacionado al sustrato sobre el cual esa enzima actúa. Por ejemplo, la amilasa es una proteína que tiene una función enzimática que actúa encima o sobre la molécula de almidón, ¿sí? Bueno, entonces la ureasa es la enzima que actúa sobre la urea, entonces sobre el sustrato en el cual actúa. O también se lo puede llamar de acuerdo a la función, ¿sí? ¿Qué hace? Es una deshidrogenasa, es una transaminasa, es una, todo lo que sea su función. En este caso, una deshidrogenasa cataliza la reacción de sustracción de un hidrógeno del sustrato, ¿sí? Entonces, en este caso, una oxidación, pierde un hidrógeno. Puede ser aminotransferasa, como yo les dije, esto ustedes van a estudiar también en el siguiente semestre. Las aminotransferasas en este proceso de transformación de los aminoácidos no esenciales, ¿sí? El uno a otro por medio de las transaminasas, que hacen las aminotransferasas, transfieren grupos amino. Entonces, van a tener sus cetoácidos y van a ver qué ocurre ahí. Entonces, eso es una forma de acuerdo a la función. Luego tenemos ya aquellos que tienen nombres específicos, que no tienen mucho que ver con su función, sino que más bien ya es un nombre único para esa enzima. Aquí todito, porque aquí sí habla de la función, ¿sí? Todavía es importante. Transferasas transfieren grupos, hidrolasas hidrolizan, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que yo no voy a preguntar? Por ejemplo, una enzima que hace una hidrólisis. No voy a preguntar porque nosotros no damos rutas metabólicas. En las rutas metabólicas sí ustedes van a ver cada enzima que hace en cada paso. O sea, ahí sí el profesor puede preguntar ya las enzimas específicas. ¿Cómo se llama la enzima del paso 3? ¿O qué inhibidor es el que afecta a la enzima tal? ¿Sí? Entonces ahí sí. Y eso yo les decía a mis alumnos de Bioquímica 1 que iban a tener conmigo Bioquímica 2, ahí sí voy a cobrar esto, ahora perdono, pero después voy a cobrar. Bueno, entonces aquí es importante la parte de la clasificación y la función que realizan, ¿sí? Transferencias, isomerización y demás. No ejemplos de enzimas. Bueno, coenzimas. Coenzimas, todo. ¿Qué son las coenzimas? Que son moléculas orgánicas no proteicas de menor tamaño, ¿sí? ¿Qué hacen? Se asocian a la enzima y la ayudan a realizar su función, ¿sí? Entonces, esa es una coenzima. Y una coenzima no es específica. Puede trabajar con varias enzimas diferentes y todas estas enzimas diferentes cumplen funciones diferentes. Entonces, las coenzimas son moléculas chiquititas, no proteínas, no proteicas, y que ayudan a la enzima a realizar su función. Esto es súper importante, entonces todo. Es sensible, pero es importante. Cofactor, la misma cosa. ¿Sí? Cofactor, ¿cuál es la diferencia con la coenzima? Que el cofactor es un ion, ¿sí? Un átomo prácticamente, y la coenzima es una molécula, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Ambos tienen la función de unirse a la enzima y ayudar a catalizar la reacción química. Bueno, función enzimática, no, esquema no, ¿sí? Ya sabemos qué ocurre, la enzima se une al sustrato, se hace una reacción química y se libera el producto. Entonces, esto ya lo sabemos. Sitio activo, sí, todo es importante. ¿Qué es el sitio activo? Es donde el sustrato se une a la enzima, es donde se cumple la función catalítica. Esto todo es importante, ¿sí? Ya queda con ustedes. Y que dentro, esto también todo es del centro activo o sitio activo. Dentro del sitio activo que tenemos sitio de unión y sitio catalítico. El sitio de unión que eran estos aminoácidos que formaban estos enlaces que ayudaban a fixar un sustrato con la enzima, ¿cierto? Como es un encaixe perfecto ahí y
Estos eran los puntos de unión, los sitios de unión, por lo cual el sustrato se unía a la enzima. Y el sitio catalítico es específicamente el lugar donde se va a realizar esa reacción de unión o de ruptura de enlace, y es ahí donde la enzima está catalizando esa reacción química. Bueno, no voy a hablar de teorías, no voy a preguntar sobre teoría antigua de la llave de cerradura, acoplamiento inducido, que es la actual. No voy a preguntar de historia. Sí, simógeno, claro que sí. ¿Qué son los simógenos? Precursores enzimáticos, o sea, moléculas que no tienen capacidad de realizar una catálisis enzimática. ¿Qué tiene que ocurrir con este simógeno para que sí pueda hacer eso? Tiene que haber un cambio en su estructura. Entonces, esto sí es importante, que son los simógenos y qué necesitan para convertirse en una molécula activa, ¿sí? Aquí vemos qué ocurre entonces, los gráfica otra vez, que una enzima, un simógeno en este caso, necesita un cambio estructural, una parte de su molécula sale, ¿sí? Y de esta manera, aquí por ejemplo, entonces se activa el sitio activo de esa molécula, ¿sí? Entonces el simógeno pasa de ser inactivo a ser activo y empezar a catalizar reacciones químicas a su sustrato. Factores, esto sí. Entonces no hay cómo, concentración de enzima, concentración de sustrato, ¿sí? Son factores que sí afectan a la actividad de la enzima. Si tenemos poquita enzima, la velocidad de catálisis va a ser baja. Si tenemos mucha enzima, ya vamos a poder catalizar muchas reacciones químicas. Es directamente proporcional a la cantidad de enzima. Y así. La concentración de sustrato también, tenemos una cantidad de enzima definida, constante, y a medida que aumentamos la cantidad de sustrato, se acelera la reacción química, pero también llega un punto en que la cantidad de sustrato ya es tan grande que esta velocidad ya llega a un máximo, ¿sí? No debería de haber subido mucho ahí. Así nada más. Bueno, y eso es entonces concentración de sustrato. ¿Por qué? Porque todas las enzimas ya están saturadas. Eran 4 los factores: concentración de enzima, concentración de sustrato, temperatura y efecto del pH. Cada enzima tiene su rango de temperatura donde puede trabajar de manera eficiente. Cuando hay un cambio en esa temperatura, cae drásticamente su actividad, su capacidad de función. ¿Por qué? Porque puede incluso estar siendo desnaturalizada esa proteína o esa enzima. ¿Sí? La misma cosa vemos aquí, ¿sí? Hay un rango donde esa enzima trabaja, cambia ese rango de pH y automáticamente cae su función, su actividad. No hay cómo sacar. Como les dije, vamos a sacar lo que se puede, pero lo que no se puede, no se puede. Inhibidores enzimáticos, todo. ¿Sí? Que son agentes químicos que inhiben la acción de las enzimas, pueden ser reversibles o irreversibles, ¿sí? Todo esto es ahí. Cuando es irreversible, ¿qué ocurre? Hay un deterioro de la capacidad catalítica, ya no sirve esa enzima, ya no puede realizar una catálisis enzimática, ¿sí? Entonces afecta de manera irreversible y eso se pierde, no se puede recuperar a la enzima. Cuando hablamos de inhibidores reversibles, sí, ahí ya podemos otra vez recuperar a nuestra enzima. ¿Cómo? Cuando hay el aumento de la cantidad de sustrato, entonces esa presión de haber un exceso de sustrato tiende a que la enzima libere a su inhibidor y se vuelva a su sustrato. Si ustedes recuerdan una reacción química que nosotros vimos, ¿cierto? De A pasa a B, de B a C, de C a D, y así. Entonces, cada reacción química tiene una enzima. ¿Y cómo podemos aumentar la cantidad de sustrato? Si nosotros cortamos el proceso de A a B, B a C, B a C, si cortamos de B a C, ¿qué es lo que sí sigue ocurriendo? De A a B, de A a B. Entonces va aumentando la cantidad de B
hasta un punto en que esta enzima que tiene su inhibidor se puede liberar de su inhibidor y nuevamente unirse a su sustrato, que es el B, para catalizar las siguientes reacciones, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos actuar. Incluso muchos fármacos actúan de esta manera, ¿sí? Inhiben por un tiempo, que es el tiempo de acción de estos fármacos, y luego nuevamente esta enzima se puede recuperar. O hay ya los irreversibles, como ciertos compuestos químicos que directamente matan prácticamente a la enzima y la inutilizan, ¿sí? A ver, me pareció escuchar. Sí, justamente me pareció escuchar un sonidito. ¿Quién me habla? Ahí, Gui. ¿Puede explicar nuevamente sobre el inhibidor? ¿Cuál inhibidor? Lo que estaba explicando ahora. El inhibidor reversible. Sí. El inhibidor reversible es un inhibidor que se une a la enzima, pero que no la descompone, no le... la unión es débil. Se puede romper otra vez esa unión y eliminar el inhibidor. Entonces, obtenemos de nuevo nuestra enzima que está perfectamente funcional, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer revertir esa unión? Cuando el inhibidor se une a la enzima, se une, ya te digo, de manera débil. Entonces, ¿qué ocurre? En ese proceso o ruta metabólica, ¿qué va a ocurrir? Una enzima es inhibida, pero entonces las otras enzimas sí siguen activas. Si vamos a hacer un proceso de A a B, de B a C, ¿y nosotros qué hacemos? Damos un inhibidor a la enzima que cataliza la transformación de B para C, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Esta parte de la cadena se inhibe o se corta. Pero entonces, ¿qué sigue ocurriendo de A a B? Porque esa enzima todavía está trabajando, ¿sí? Entonces, se empieza a sintetizar mucho B, pero este B aumenta ese sustrato. ¿Por qué? Porque no tiene la enzima que le esté catalizando su transformación para C, ¿sí? Entonces, cuando es un inhibidor reversible, esta acumulación de sustrato puede hacer que la enzima se libere de su inhibidor y empiece nuevamente a catalizar la transformación de B para C y que continúe esta ruta metabólica, ¿sí? Entonces, eso es lo que puede ocurrir. ¿Se comprende? Sí. ¿Sí? Y la diferencia entre la inhibición competitiva y no competitiva. Exactamente, es lo que voy a comentar otra vez. La inhibición competitiva es básicamente que tanto el inhibidor como el sustrato, los dos van a unirse a la enzima en el sitio activo. Y todos los dos tienen el mismo lugar de unión. ¿Por qué? Porque son moléculas muy, muy parecidas y la enzima lo reconoce al inhibidor como si fuera un sustrato, ¿sí? Entonces, de esa manera, ambos compiten por el mismo lugar. Por eso es competitivo. Se unen al mismo sitio activo, ¿sí? Quien llega primero lleva a la enzima, ¿sí? Pero en la inhibición no competitiva, cada uno tiene su lugar, es decir, el sustrato se une al sitio activo, que ese es su lugar, y el inhibidor tiene otro lugar, otra parte de la estructura de la enzima que utiliza para unirse. Una vez que el inhibidor se unió a la enzima en su lugar, ¿sí? Porque no compiten por el mismo lugar, cada uno tiene su lugar, y él se fue a su lugar, el inhibidor se unió a la enzima en su lugar. Al hacer esa unión, al hacer ese encaixe ahí con el inhibidor, se modificó ligeramente la estructura de la enzima, ¿sí? Porque hubo un cambio en esa parte. Entonces, se modificó y hay una afectación en el sitio activo de esa enzima. Por lo tanto, ese sitio activo recibe el sustrato, pero no puede catalizar la reacción química, ¿sí? No ocurre la rotura del enlace, el quiebre del enlace o la formación del nuevo enlace. ¿Por qué? Porque está el inhibidor unido a la enzima. Una vez que sale este inhibidor, podemos otra vez decir que la enzima ya está en su forma correcta, por lo tanto, el sitio activo, que es donde está unido el sustrato, va a catalizar la reacción química, ¿sí? Ahí sí ya se obtienen los productos otra vez y continúa el proceso. ¿Se comprende?
Entonces, inhibición competitiva, ambos, inhibidor y sustrato, en el mismo lugar. No competitivo, cada uno, el inhibidor por un lado y el sustrato por otro lado, se unen ambos a la enzima, ¿sí? Al mismo tiempo, de manera simultánea. ¿Se comprende, Guillermo? ¿Guillermo? Sí, profe, comprendo. Todos los enzimas tienen dos sitios de uniones. Dos sitios. Todas las enzimas. No todas. No todas. No todas, no todas. Depende ya de la estructura, es que existen miles de enzimas. Entonces hay algunas que pueden ser inhibidas en el mismo lugar, otras en el lugar diferente. No necesariamente todas tienen un lugar para su inhibidor. ¿Sí? Gracias, profe. No, de nada, por favor. Bueno, aquí, siguiente, ¿cuáles ya las enzimas de importancia? Ustedes, por lo menos para citar, tienen que conocer, estas son algunas de las muchísimas enzimas que nosotros podemos cuantificar, la colinesterasa, la trombina, amilasa, lipasa, lactato deshidrogenasa, creatina quinasa, un montón de enzimas. Y el conocimiento de los valores de estas enzimas pueden ayudar a ustedes, médicos, a identificar una patología de manera correcta, de manera certera, y de esa forma poder tratar a ese paciente. Entonces, por lo menos para saber que una colinesterasa es una enzima, una trombina también es una enzima, ¿sí? Entonces, que puede justamente su valor dar una información diagnóstica. Bueno, aquí ya no hace falta más nada. Entonces, aquí terminamos básicamente enzimas, ¿sí? ¿Hay alguna duda que ustedes tengan más con respecto a enzimas? Sí, no, sí. No, me dice Joana. No, Guillermo. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Otra vez les digo, gracias por estar ahí, por hacerme las preguntas. A mí me encanta que me pregunten si yo no sé. Eso es bueno también porque ahí yo voy a investigar también un poquito, ¿sí? Así que a todos, a Ricardo, a Alexandre, Gabriel, a Guillermo, a Adrián y a todos los que están aquí y me están prestando atención, les agradezco muchísima suerte en sus exámenes, que rindan bien y nos vemos el próximo semestre. Espero verles en la facultad. Y si me ven por ahí y yo no les conozco, salúdenme, díganme, profe, yo fui tu alumna o alumno, y salúdenme para que yo les pueda ver, ¿sí? Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao.